El último reino templario, de Emilio Carrillo y Malena Martínez. Producción y locución, Ani Sisi. La cúpula de la roca y los túneles bajo tierra. Entre la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa está la fuente de El Kas. Recibe el agua de unos antiguos aljibes de lluvia situados en las profundidades del monte del templo. Estas cisternas están comunicadas por túneles para alimentarse unas a otras. Algunos han especulado sobre si forman una red de pasajes que pudieran llegar incluso hasta debajo de la mismísima roca Kubat as-Sahra, donde Abraham ofreció su sacrificio a Dios, la piedra angular del mundo. Probablemente conduzcan a los lugares más recónditos donde los judíos pudieron haber escondido el arca, el libro y los tesoros. El monte del templo. Esta montaña ha sido sagrada desde el origen de los tiempos. Contiene una roca que se dirige hacia el cielo, pero que también puede tener sus raíces en el mismísimo infierno. Tal vez una puerta revelada. En primer lugar, a Abraham y después al profeta Mahoma. ¿Acaso todos ellos buscaban el antiquísimo libro de la sabiduría de Tot? ¿Pudiera ser que también Jesús de Nazaret lo buscara allí? Y no solo ellos. En todas las creencias, mitos y leyendas existe una constante entretejido de búsquedas y misterios sobre la gran sabiduría, tal vez perdida para siempre, tal vez en manos desconocidas, aunque muy bien ocultadas para los neófitos. Los iniciados dentro de la orden. Es importante resaltar que fueron muy pocos los iniciados en comparación con la enorme expansión que adquirió la orden. No todos estaban en el secreto. El Temple fue una sociedad secreta jerarquizada y el conocimiento también tuvo que ser selectivo, como ocurre, por otra parte, en todos los ámbitos de la vida. No es que fuera clasista, si nos estamos refiriendo a la nobleza, pero sí selectiva en el sentido de las cualidades inherentes a las personas que solicitaban su ingreso en ella. Estas debían ser probadas para ascender en los distintos niveles de iniciación, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en todas las logias, tanto masónicas como rosacruces o de cualquier tipo. De esto se deriva que el enfoque meramente esotérico, entendiendo este como el conjunto de conocimientos ocultos, se basó sin duda en las ciencias de la antigüedad, astrología, cábala, magia y alquimia. Por supuesto, en estas materias entraban otras menores, como puede ser la matemática, la geometría, la astronomía. En fin, se trataba de un conjunto complejísimo de conocimientos, todos ellos procedentes de Sumeria y Egipto. En este sentido fueron suficientemente versados, véanse las pirámides o los zigurats. Se sabe muy poco en este sentido y se tiende a pensar que todo se reducía a símbolos y ritos. No hay que olvidar que fueron los creadores de nueva arquitectura como las catedrales, abadías, etc. Para entender esto, habría que desarrollar un poco el sentido más profundo de las ciencias citadas anteriormente, pero esto no es un tratado y no es, por tanto, el lugar indicado para ello. Cualquiera puede acceder a Internet para encontrar principios básicos sobre ellas, o bien hacerse con los innumerables libros escritos sobre dichos temas. Sin embargo, sería bueno que comprendieran que la mística templaria estuvo imbuida de profundos conocimientos de estas materias, y por lo tanto podría decirse que la consecuencia de ello fue el manejo del verdadero y auténtico poder. Ciertamente esto es muy sutil y no puede explicarse tan fácilmente,
pero viene a ser algo así como el conocimiento de las leyes que rigen el universo y la naturaleza, y, de ese modo, el poder de manejarlas como los científicos hacen con sus conocimientos en laboratorios y experimentos. ¿Acaso se quiere decir con esto que los templarios fueron científicos? Pues para algunos casos se diría que sí. Por ejemplo, en materia de las curaciones, llegaron a conocer remedios naturales de todo tipo e incluso, aunque por supuesto no existe constancia de ello, podrían sanar con las manos hasta el punto de llegar a realizar curaciones realmente extraordinarias. Esta es otra de las razones por las que el pueblo acudía a ellos y les respetaban y querían. La Orden de Cluny apoyó la arquitectura románica, caracterizada fundamentalmente por la austeridad de sus iglesias, ermitas y monasterios. Los principios básicos consagrados en la regla eran la ascética y el alejamiento del mundo buscando la unión con Dios. Para ello había que prescindir de todo lo suntuoso que hiciera distraer a los monjes. Sus labores diarias debían realizarse en silencio para conseguir más fácilmente la contemplación del Creador. Los monjes preferían establecerse en lugares recónditos, alejados de los caminos transitados. La Orden del Císter fue la impulsora del gótico, con lo que en los dos estilos, románico y gótico, se aplicaron de manera diferente las normas de la llamada desde la antigüedad geometría sagrada. Ambos podrían calificarse como armazones arquitectónicos de lo que los templarios trajeron de Oriente. En el siglo XII, el santuario románico empieza a ver sus cambios hacia el gótico. De una simbología muy simple se pasa a otra más compleja, llena de misterios y claves que reflejan nuevas incógnitas y revelan nuevos enigmas, como el laberinto. Una de las más importantes es la Catedral de Chartres, consagrada a Nuestra Señora la Virgen, pero que tiene un antecedente pagano. La técnica empleada supuso una ruptura radical con modos de construir previos, incorporando elementos que tienden a aligerar sus paredes, incorporando además nuevas especializaciones, como la de los vidrieros que vistieron las nuevas paredes de imágenes polícromas, que necesitaban la luz para resaltar su esplendor. Sin embargo, resulta extraño observar las dos torres desiguales. Es obvio que se construyeron en épocas diferentes, pero ¿no representarán también las dos columnas del Templo de Salomón? ¿Por qué iban a ser tan diferentes? No solo es extraño, sino que además es antiestético. Tiene que haber una razón que justifique estas notables diferencias. También fueron perseguidos por este tipo de prácticas, pues para la Iglesia de Roma no eran ortodoxas y las consideraban fruto de la brujería. Ya sabemos que fue un siglo de plena fe y devoción, pero también de mucha superstición, por lo que estos monjes guerreros tuvieron que andarse con mucho cuidado y exigir el más absoluto silencio a sus pacientes cuando curaban, aunque algo así es difícil de ocultar. De ese modo, no es de extrañar que mucho más tarde se les acusara de brujería, pues, en cierto modo, lo que hacían al curar no podía ser comprendido en su época, y ahora tampoco. ¿Y por qué razón? Posiblemente por desconocimiento de los fundamentos de la medicina natural que extrajeron de sus contactos con Oriente. Pero la Iglesia siempre fue cerril y obcecada en defender sus dominios tanto religiosos como políticos. Así que si los templarios se estaban escapando a su férreo control, no podían permitirlo. Estaba en juego la existencia y continuidad de la organización eclesiástica consolidada durante siglos a base del dominio de las minorías. Es el momento de volver a mencionar a los cátaros,
recordando su condición de hombres y mujeres seguidores de la doctrina original de Jesús, el Cristo, que nada no tenían que ver con la Iglesia católica y que, por otra parte, estaban íntimamente ligados a la fundación y posterior establecimiento de la orden templaria en muchos lugares, dado que bastantes de ellos fueron hijos de estas familias nobles. Pero tampoco este es tema para extenderse aquí. Eso sí, invitamos a todos los interesados en el tema a que conozcan la doctrina cátara y de esta forma podrán comprender mejor el misticismo templario. No se puede desligar lo uno de lo otro, pues tuvieron los mismos fundamentos. Conocimientos metafísicos. Un aspecto más de los conocimientos metafísicos adquiridos por estos caballeros es que les llevarían a prácticas que hoy llamaríamos de estados modificados de conciencia. Esto consiste sencillamente en llegar a un estado de relajación profunda a través de un ritmo respiratorio apropiado. Cabe imaginar que con un fondo de música gregoriana o sin ella, con el fin de ir dejando la mente racional acallada e ir produciendo un vacío interior para poder entrar en contacto con otras esferas de sí mismos. Hoy los denominaríamos otros niveles de conciencia, conexión con planos superiores, apertura a otras dimensiones, etc. Con esta práctica se desarrollaron entonces y hoy, por ejemplo, la clarividencia, la telepatía y desde luego la curación por transmisión de energía. Para este tipo de prácticas no se instalaban en sus propios templos, sino que buscaban lugares propicios para ello en la naturaleza, como podrían ser las cuevas. Ni que decir tiene que debían conocer perfectamente el funcionamiento de las energías telúricas, es decir, las corrientes energéticas que recorren el planeta del mismo modo que nuestro cuerpo es recorrido por venas por las que circula la sangre. Algunos cruces de estas líneas Hartmann eran propicios y otros no. Por citar algún ejemplo, en la península ibérica se puede hacer referencia al conocido Cañón del río Lobo, en Soria, donde estuvieron los caballeros del Temple y practicaron sus experiencias metafísicas. Por supuesto, este no fue el único lugar que ocuparon buscando estos estados meditativos. Recorrieron toda la península y las Canarias. Pudieron estar casi con seguridad en las cuevas de Al-Hajar, Huelva, donde se encuentra la Peña de Arias Montano, y cerca de ella la Gruta de las Maravillas, Aracena, ubicaciones estas que serán abordadas en el último capítulo de esta obra. Numerosos lugares de entre los citados fueron utilizados para cultos y ritos ceremoniales muy ancestrales. Quizás por ello conservan un halo energético que muchos pueden detectar. Estos antiquísimos rituales se celebraban para propiciar la fertilidad de la tierra, la procreación, el amor o las conquistas bélicas. Siempre fue así desde el origen de los tiempos. Podemos pensar que estaban sacralizando toda su vida, y en cierto sentido fue así, si bien resulta difícil de comprender en esta sociedad tan secularizada. Y los caballeros del Temple no estuvieron alejados de esta visión cosmogónica de la existencia humana. Es por ello que nos parecen misteriosos. Vivimos en una sociedad que ha desconectado por completo de la naturaleza, pero en aquellos siglos en los que vivieron aún se entendía y compartía la sinergia entre la tierra y el hombre, y aún más la simbiosis entre sus ritos y el fin que con ellos perseguían. Tiene este significado y no otro. Cabría preguntarse qué hacían en las cuevas mencionadas, pues parece obvio que sus prácticas pudieron ser individuales y grupales, y que de ellas pudieron derivarse experiencias místicas que, a cada uno, le conducirían a un estado contemplativo diferenciado de los otros, o tal vez fuera algo común.
¿Qué podrían estar buscando con estas experiencias? Desde luego, en primer lugar, un crecimiento espiritual intenso y profundo, pero esto también pudo tener como consecuencia el establecimiento de contactos con seres espirituales que habitaban otras dimensiones, o incluso con el mundo mágico de la naturaleza. ¿Por qué no, si otras culturas como la celta lo vivieron tan íntimamente ligado a su tradición? Recordemos de nuevo la corte artúrica y toda su simbología. Si aceptamos las intenciones más puras de los orígenes y que éstas se hubieran conservado impecables, cabe pensar que algunos caballeros fueron auténticos místicos y por ello pudieron tener encuentros con entidades suprahumanas, como pudo ser el mismo Jesús de Nazaret. ¿Acaso sus discípulos no contaron que se les apareció? Incluso, con cierta frecuencia, lo mismo dijo Pablo de Tarso. ¿Por qué no iba a poder ocurrirles algo así a estos hombres entregados en cuerpo y alma a una causa que ellos consideraron santa y justa? Claro que esto no pudo ocurrirles a todos, más bien serían muy pocos en comparación con la multitud que llegaron a incorporarse a la orden. Aunque componían una hermandad, esta minoría sería la élite espiritual, puesto que fue una sociedad jerarquizada que se regía por normas estrictas y muy rigurosas. Esto pudo llevarles a un alto grado de perfección, lo que no quiere decir que, con el paso del tiempo, no fueron degenerando hasta quedar disuelto por completo ese espíritu inicial. Pero esto no podemos saberlo y por ello tampoco juzgarlo. ¿Quién podría tirar la primera piedra? A imitación de las cuevas a las que hemos aludido antes, se fueron creando posteriormente en los monasterios del Císter y en las catedrales góticas unas formas arquitectónicas en las que se incorporaron cúpulas de mayor o menor altura con la misma finalidad. Y no es este un tema banal, pues es sabida la importancia de estos templos en su época, y también conviene destacar que ni fueron ubicados para su construcción por azar, ni la arquitectura que crearon fue algo conocido hasta entonces, sino algo totalmente revolucionario para su época. ¿De dónde extrajeron estos conocimientos? Obviamente, como ya señalamos, de lo recogido en Oriente. La sexta catedral medieval. Corría el siglo II cuando llegaron los primeros cristianos a la ciudad de Chartres. Allí encontraron la caverna artificial y una virgen oscurecida por los años. Sobre ella construyeron una iglesia, por la que había que acceder para pasar a su interior. Destruida esta, se fueron construyendo otras 5 encima. La sexta es la catedral medieval, la que contiene todos los enigmas. El primero, el laberinto que ocupa parte del piso y que los peregrinos recorren siguiendo un programa establecido, buscando así aumentar la conciencia de lo sagrado. Existe una relación directa entre la aparición del gótico y la época de las cruzadas. Es lógico pensar que quienes viajaron a Oriente Medio se hubieran traído de allí conocimientos necesarios para la evolución arquitectónica que tuvo lugar tras la modificación de Saint-Denis en París. De modo muy especial, se cree que los promotores fueron los caballeros del Temple. Pues bien, las cúpulas imitan la bóveda celeste, o el vientre de la naturaleza. ¿Y a dónde nos conduce esto? Para contestar esta cuestión hay que conocer la antiquísima ciencia oriental del Feng Shui, por lo que se invita a los lectores a buscar conocimientos acerca de estos principios de la energía cósmica. Pudiera parecer que esto aleja del tema, pero no es así, pues lleva de vuelta al misticismo y al esoterismo templario, que no es otra cosa que la intención de plasmar determinadas leyes del universo y la naturaleza en formas arquitectónicas, como ya lo hicieron, verbi gracia, los egipcios,
para el beneficio espiritual y físico del ser humano, tanto si lo entendieron sus coetáneos como si no. La antigua religión egipcia hacía de su vivir cotidiano una convivencia permanente entre dioses y hombres, y así también ocurrió en la antigua Grecia. No es de extrañar que la Orden del Temple pretendiera algo similar. Por supuesto, la Iglesia de Roma no sabía nada de sus verdaderas intenciones, o tal vez sí. Se podría afirmar casi con certeza que, desde la misma fundación de la Orden, estos debieron ser vigilados, espiados y hasta perseguidos hasta su exterminio y abolición 2 siglos después. El poder siempre fue lo primero para el Estado Vaticano. Si consiguieron su objetivo o no, este es otro asunto. Resulta muy discutible la postura de muchos historiadores oficialistas que ponen un exacerbado énfasis sobre la caída del Temple, en la ambición del rey Felipe de Francia debido a sus muchas deudas con la Orden, y tampoco es creíble la supuesta debilidad del Papa Clemente, ambos responsables directos del fin de la Orden en el siglo XIII. Más probable resulta creer, dada la historia de esta organización eclesiástica, que la Iglesia desde siempre fuera consciente del peligroso poder que manejaron los caballeros templarios, y que su independencia y habilidad para crear su propio reino les podría crear serios problemas, por lo que es factible pensar que siempre los vigiló de cerca y que fue esta la causa auténtica del triste e injusto final de la Orden, sin que por ello se pretenda exculpar al insidioso rey de Francia. Como se reseñó en el capítulo precedente, se puede afirmar que se juntó el hambre con las ganas de comer. La historia está llena de luchas de poder. Bien, pues eso es lo que fue esta batalla entre la Iglesia de Roma y los caballeros del Temple, una lucha de poderes, más allá de lo material. La Iglesia estaba defendiendo su idiosincrasia como estado político espiritual y la Orden del Temple pretendió cambiar las cosas. A la larga podría haberlo conseguido. El Estado Vaticano se hubiese venido abajo y el Papa sería destronado de su reinado. Desde esta perspectiva, las acusaciones que se les imputaron toman una dimensión diferente. Ya no resultan una pantomima ni una invención, pues en cierta medida fueron posiblemente prácticas reales, si bien se entendieron en un sentido muy diferente al que realmente tenían para estos caballeros. Como toda acusación que es sacada de su contexto original, puede resultar un absoluto escándalo y una enorme barbaridad para mentalidades llenas de ignorancia, prejuicios y dirigidas por una iglesia dominante y manipuladora. El Temple ejerció una competencia demasiado peligrosa como para dejarlo sobrevivir. Algunos podrían objetar aquí que cómo es posible, si fue fundado dentro del seno de la Iglesia y con estatutos similares a otras fundaciones, y además aprobados en un concilio. Esto es cierto, pero la verdad es que se estaba siguiendo una sencilla estrategia, pues era absurdo oponerse a algo tan poderoso como la Iglesia de Roma en aquellos momentos, siendo la Orden Templaria una recién nacida hermandad, de igual modo a cómo los primeros cristianos se sometieron al poder de Roma, pues vivían dentro de su imperio y era, lo quisieran o no, sus súbditos. Y, llegados a este punto, cabría preguntarse si los templarios pretendían crear otra iglesia. De cierta manera, cabe pensar que sí, pues, como ya se apuntó, los herejes cátaros tenían un fuerte y consolidado cuerpo doctrinal para hacer frente a la teología de los católicos, hasta el punto que la Iglesia necesitó crear una orden religiosa para rebatir a los teólogos cátaros. Y aún así, como no lo consiguieron, los exterminaron por la fuerza, creando una cruzada que duró nada menos que 30 años.
Y como ya he expresado, cátaros y templarios fueron dos ramas de la misma familia, con la misma doctrina como telón de fondo. Se basaron en un evangelio, para la Iglesia un apócrifo, que se llamó el Evangelio del Amor, atribuido al apóstol Juan. Ni qué decir tiene que muchas de las prácticas rituales y místicas fueron las mismas. Así que, primero, exterminaron a los cátaros y después a los templarios. Esta política de acción no se ha investigado suficientemente, puesto que la historia oficial siempre ha tratado de encubrir los errores de la Iglesia de Roma, como se viene viendo a través de los siglos. Secretos iniciáticos. Como anteriormente se ha apuntado, la Orden del Temple fue aprobada por la Iglesia y supuestamente dependía única y exclusivamente de ella. ¿Cómo entonces el Papa Clemente V, 2 siglos después, pudo dar la orden de abolirla? Este declaró que las herejías que se le imputaban la habían difamado singularmente y que sus confesiones hacían sospechosa a la orden, y que esta infamia y esa sospecha volvían a la orden totalmente abominable y odiosa a la Santa Iglesia del Señor. Resulta obvio que la falta de control que ya tenía sobre la orden llevó al pontífice a la locura de creer a ciegas en las acusaciones que se le hacían a sus miembros. Pero aún así, el problema más bien estriba en que en ningún momento mandó investigar seriamente el tema, pues tampoco le interesaba. Además, ya se ha apuntado el hecho de que en realidad conocía el asunto, sabían que no eran herejías ni abominaciones lo que practicaban, sino la simple consecuencia de una fe distinta a la católica. Al menos las jerarquías más cercanas a él conocían muy bien esto, puesto que la orden fue vigilada desde el principio. Se trataba de las mismas acusaciones de las cuales, años atrás, habían sido víctimas los cátaros, así que no existía novedad alguna respecto a algunas de sus prácticas. Podemos continuar comentando otros de los aspectos esotéricos del temple para comprender mejor sus ritos. Comencemos por el lema que escogieron: Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Se cree que su traducción se basa en la estrofa 30 del prólogo de la regla de San Benito: No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. No parece tan extraño que así sea, dado que el que escribe los estatutos fundacionales es Bernardo de Claraval, monje del Císter, y todas las órdenes religiosas de la época fueron heredadas de la regla original de San Benito. Junto a lo cual, este lema resulta muy apropiado para aquellos monjes guerreros. Lo que no quiere decir que el mismo, a nivel interno, no pudiera tener otro significado. No cabe duda de que, en sí, este lema no sólo habla de la humildad, sino de sometimiento a unas leyes divinas que son marcadas por jerarquías superiores, divinas, y que se está dispuesto a su acatamiento. Simbolismo de los sellos. En cuanto a los sellos usados por el temple, el más famoso y conocido data del año 1200, siendo Giliberto Herrail el gran maestre de la orden. Fue ya citado en el capítulo anterior y muestra a 2 caballeros con escudo, vestidos para el combate y montados sobre un caballo al galope. Los 2 caballeros cabalgan de izquierda a derecha y llevan las lanzas al ristre. La inscripción del sello dice: Sello de la milicia de Cristo. Esta imagen se repite en otros sellos posteriores con algunas variantes, pero apuntan a un mismo simbolismo
que es en el fondo lo que nos interesa. Se podrían enumerar diversas hipótesis que, en muchos casos, son auténticas necedades, así que mejor omitirlas. Los templarios seguían a un Jesús de Nazaret, miembro de la secta esotérica judía de los esenios, y cualquier otra especulación resulta absurda. La injerencia de la doctrina gnóstica ha creado muchos problemas en la visión real del cristianismo, y es por su influencia que muchas de las reivindicaciones posteriores fueron consideradas herejías a lo largo de los siglos, entre otros grupos minoritarios, los cátaros y templarios. Pablo de Tarso, intencionadamente o no, condujo los primeros pasos del cristianismo en la dirección equivocada. No conoció a Jesús y contó de él lo que le interesaba para consolidar una gran doctrina a la altura de las grandes religiones de la época, dioses solares, y para conseguir adeptos. Pero poco tiene que ver con el Cristo real que, gracias a los manuscritos descubiertos en las últimas décadas, está saliendo ahora a la luz. Jesús el Cristo, el real, fue el que precisamente querían rescatar los cátaros y templarios. Existían manuscritos y posiblemente testimonios que ellos lograron recuperar, aunque les fue imposible sacarlos a la luz en su época, pues la todopoderosa Iglesia de Roma logró impedirlo de dos modos. Primeramente, exterminando a los sabios teólogos cátaros con todos sus fieles seguidores, hombres, mujeres y niños. Y, en segundo lugar, haciendo lo propio con los templarios, hijos de cátaros en muchos casos y conocedores de los mismos secretos. Por cierto, no se tiene noticias de que la Iglesia haya reconocido aún su grave error respecto al exterminio cátaro. ¿Cuándo lo harán? Los secretos fueron doctrinales y el simbolismo y los rituales tuvieron que adaptarse para pasar desapercibidos en la medida de lo posible. Entonces, ¿cómo puede interpretarse el mencionado sello? Sinceramente, no resulta fácil alejarse de las corrientes más extendidas en los círculos esotéricos. Pero, atendiéndonos a la verdad que ahora se conoce sobre la vida de Jesús, se diría que estos dos caballeros, guerreros, en un solo caballo, podrían representar una realidad desconocida por la gran mayoría. Que Jesús tuvo un hermano gemelo, que encarnó con él para llevar a cabo su misión. Quizá los templarios querían mostrar que conocían el plan divino original, que fueron dos y no uno los enviados por el Padre para llevar a cabo la misión de despertar la conciencia de unidad con el Padre Divino. Y también que Jesús fue un guerrero en acción y no un manso cordero, como nos han venido enseñando durante siglos aquellos que programaron lo que se debía creer y lo que no, lo que se debía enseñar y lo que era herético, y así con todo. No encarnó solo en su misión, también estuvieron Juan, el discípulo amado, y María Magdalena. Pero sí es cierto que se fue solo, pues en este planeta de energías tan densas y oscuras, las cosas no podían darse como fueron planeadas en un principio. Pero esta es otra historia. Sigillum Templi Pisti. En el Evangelio gnóstico, según Tomás, texto copto de Nag Hammadi, se puede leer: 22. Jesús vio unas criaturas que estaban siendo amamantadas y dijo a sus discípulos: estas criaturas a las que están dando el pecho se parecen a quienes entran en el reino. Ellos le dijeron: ¿podemos nosotros, haciéndonos pequeños, entrar en el reino? Jesús les dijo: cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una, y de configurar lo interior con lo exterior, y lo exterior con lo interior, y lo de arriba con lo de abajo, y de reducir a la unidad lo masculino y lo femenino, de manera que el macho deje de ser macho
y la hembra, hembra, cuando hagáis ojos de un solo ojo y una mano en lugar de una mano y un pie en lugar de un pie y una imagen en lugar de una imagen, entonces podréis entrar en el reino. Y en el discurso perfecto de Hermes Trimegisto, Dios no tiene nombre, o mejor dicho, los tiene todos, puesto que es conjuntamente uno y todo. A lo que Asclepio responde: ¿pretendes decir, oh Trimegisto, que Dios posee los dos sexos? Sí, y no solo Dios, sino todos los seres animados y vegetales. Desde el punto de vista de los conocimientos de los maestros Jabasis, lo que nos quiere decir es que, como seres humanos, tenemos dentro de nuestro cerebro la parte masculina en el cerebro izquierdo, lógica, y la parte femenina en el cerebro derecho, intuición. Al unirlas en una sola de manera equilibrada, desarrollamos la habilidad de la mente suprema o mente superior, que es nuestro auténtico ser interno. Como dice el Maestro Jesús, es como verdaderamente entramos en el reino, nos convertimos en verdaderos druidas, viviendo en armonía con la madre naturaleza, o como dicen los Jabasis, con Ea, madre de la vida. Así acabamos con la dualidad y nos convertimos en uno en nosotros mismos. Esta es la auténtica unidad de los verdaderos buscadores de la verdad. Y cuando ese preciado momento ocurre, recuperamos el potencial de la raza primitiva de Platón. Es el momento del rebis, o boda alquímica, del sol y la luna, de los alquimistas y masones. La unión del espíritu, hemisferio izquierdo, lógica, y del alma, hemisferio derecho, intuición, era el ideal de los caballeros medievales y los trovadores, la búsqueda de la princesa lejana o la dama del alma, porque ellos sabían que esa parte femenina era una manifestación de la divinidad interior y tenía que ser activada y entrar en contacto con ella. Es también uno de los secretos esotéricos de los templarios mejor guardado y menos conocido, reflejado en el sello Sigillum Templi Pisti. Es una de las imágenes más conocidas del temple y significa el sello de los soldados o de la milicia de Cristo, dos caballeros montando el mismo caballo. Es un símbolo muy importante para la orden y tiene varios significados. Uno de ellos, quizá el menos extraño, alude al humilde origen del temple y tiene que ver con el voto de pobreza. Significa, igualmente, la unión, la entrega y compartir un destino común. Estos monjes guerreros, al ingresar en la orden, se convierten en pobres caballeros de Cristo y renunciaban a todas las riquezas terrenales y sólo compartían caballo con otros caballeros que lo perdían en combate y con peregrinos y necesitados. En el Antiguo Testamento, el libro del Eclesiastés 4, 9, 10 indica 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, mas ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y los dos caballeros son también una imagen del simbolismo de los gemelos, que es un tema de la caballería, un antiguo mito de la antigüedad egipcia y griega, cuyo exponente más conocido son los gemelos místicos Osiris y Set. Los dos jinetes representan al monje y al guerrero, es decir, la unión de la función guerrera y la sacerdotal. Nos está hablando de cómo la dualidad, arriba y abajo, blanco y negro, comparten un solo camino, el de la unidad. Por fin, otro significado más desconocido del sello se refiere al caballo, como símbolo de fuerza bruta, que representa el cuerpo físico del ser humano, y los dos caballeros que lo montan son el símbolo del conocimiento y el espíritu. Si vamos más allá,
entenderemos que estamos hablando de la unión de la parte masculina, lógica, con la parte femenina, intuición, de los seres humanos. Texto tomado de la Escuela de Conocimientos de Hub y Sinia. Por supuesto, parece una idea un tanto infantil que este sello quiera mostrar la pobreza de los caballeros pertenecientes a la orden, aunque sí pueden querer dar a entender el concepto de fraternidad, algo intrínseco a la fundación de toda hermandad religiosa, a pesar de que se tratara igualmente de una milicia. ¿Pudiera ser el sello que aquí ocupa el del priorato secreto de la Orden del Temple? Es muy probable, pero solo porque el llamado priorato estaba reflejando exactamente lo mismo, pues fueron los organizadores natos de este proyecto que abarcaba varias fases en su desarrollo. Tampoco se puede dejar de mencionar otra posible interpretación del sentido del sello, y es que, siguiendo las enseñanzas de Jesús, él envió a sus discípulos a predicar de dos en dos, y si en su época no iban a caballo, sino a pie, es porque no fueron guerreros, sino predicadores y sanadores. Sin embargo, los templarios no podían ser otra cosa que guerreros, y no solo por la época, sino porque tenían encomendada la misión de ir a rescatar y recuperar precisamente los escritos sobre la verdadera historia de Jesús. Además de los textos que se hallaban perdidos de la tradición judía y los objetos sagrados que creían les daría el poder sobre el maligno y sus secuaces. Y no olvidemos que esta creencia existía y estaba muy extendida, tanto en la rama cristiana como la judía, y en el catarismo, reminiscencias del zoroastrismo y maniqueísmo ancestrales. Cualquiera de las hipótesis expuestas no pueden ser excluyentes una de otras, puesto que no hay certeza absoluta sobre ninguna de ellas. Incluso hay que resaltar la asociada a la hipótesis de que Jesús tuviera un hermano gemelo. Así, en el Evangelio de San Marcos 6:3 se lee: ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago el menor, denominado hermano del Señor, que escribió la epístola de San Judas? Este puede ser el gemelo. Claro que también pudo tratarse de otro hermano. La historia real de Jesús es aún muy desconocida a pesar de los miles de libros escritos sobre ella. En la citada epístola de Judas, este habría tomado información de escritos y fuentes documentales no reconocidos posteriormente por la recién formada comunidad o iglesia. Es por ello que tuvo mucha dificultad para que fuera incluida en el canon. Pero la epístola se conservó y con ella se otorgó más importancia al libro de Enoc, que tiene gran relevancia, sobre todo en su revelación sobre el origen de la humanidad, los ángeles caídos, el final de los tiempos y la segunda venida de Jesús. Parece ser un cronista de unos hechos que bien pudo haber vivido directamente, y también un visionario como otros tantos profetas. Existe confusión sobre quién pudo ser el hermano gemelo de Jesús, aunque otros autores han barajado la tesis de que el tal Dídimo o gemelo fuera realmente Tomás, utilizando como base para ello textos extraídos del Evangelio apócrifo a este atribuido. Para aquellas personas interesadas en el tema, invitamos a consultar la obra de Alain Desgris, que se extiende ampliamente sobre este punto y puede ser aclaratoria para algunos, si bien nada puede ser considerado como definitivo. Lo que sí es seguro es que los caballeros templarios debieron conocer estas hipótesis, pues en los documentos encontrados en Jerusalén tuvieron que estar reflejadas estas y otras teorías, y es por ello que pudieron querer dejar constancia simbólica de ellos. Respecto a la hipótesis sobre la doble naturaleza,
cabe la posibilidad de que se quisiera representar la naturaleza dual de Cristo, es decir, divina y humana. Y en cuanto a otra teoría llamada la sombra de Cristo, que alude al insoslayable tema de la sombra o del mal, aunque este tema no aparece en los primeros padres de la Iglesia, sí lo recoge Bernardo de Claraval, uno de los conocedores de los secretos del temple. El cuerpo es la tienda del soldado, colocado entre el alma y Dios. No le permite ver la luz y le impide verla cara a cara, si no es como un enigma y un reflejo. Sermón 36 sobre el Cantar de los Cantares y otros pasajes. Y como se ha enunciado, este concepto maniqueísta del bien y el mal está también presente en la creencia de los cátaros. Otro modo de interpretar este sello de los dos caballeros sería como representar la idea de lo que ellos se consideraron, es decir, guardianes o ángeles de las Escrituras. En el Evangelio de Juan 20:12 se lee: «Y vio dos ángeles vestidos de blanco, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús, sentados el uno en la cabeza y el otro en los pies». En Apocalipsis 11:3: «Y daré a mis dos testigos que, vestidos de sacos, profeticen». O bien se trata de Jano, guardián de las puertas. Jano es el símbolo del dios y de las puertas. Es a quien los romanos representaban con dos rostros, uno lampiño y otro con barba. Si esto fuera así, podría querer indicarnos que los primeros guardianes fueron Juan el Bautista, el viejo precursor, y el otro Juan el Evangelista, el último testigo, a quien Jesús elige para conservar intacto su verdadero mensaje escrito, según las creencias cátaras, en un libro llamado El Evangelio del Amor. Todo el simbolismo de la orden parece indicarnos que los templarios se consideraron a sí mismos como guardianes. ¿Y qué guardaban? Guardaron la tradición de los orígenes del verdadero Evangelio de Jesús, los secretos sobre su auténtica vida y su descendencia, los objetos sagrados extraídos del templo de Salomón, las puertas que podrían encontrarse en la tierra y sobre las que construyeron las catedrales góticas y otras abadías del Císter. Y posiblemente guardaron el secreto del final de los tiempos y la segunda venida de Jesús, pues todo estaba escrito desde el principio, y ellos encontraron estos manuscritos originales. Por último, para terminar con estas reflexiones sobre el sello templario y los dos caballeros sobre un solo caballo, hay que subrayar igualmente la ligada con la numerología templaria, tema que se abordará en las páginas posteriores. No en balde, los dos caballeros más el caballo, 2 más 1, pueden querer representar el principio trinitario, cuerpo, alma, espíritu, según el cual el cuerpo no es más que un vehículo del alma, como ésta lo es del espíritu, que nos une íntimamente con el ser uno y luce por ello nuestra divinidad intrínseca. El documento Q. Es llegado el momento de citar uno de los manuscritos más enigmáticos y controvertidos, el documento Q. Fue en 1947 cuando se produjo una noticia procedente de Jordania que conmocionó a las comunidades cristianas y judías. En una cueva cercana al Mar Muerto, unos beduinos habían encontrado un conjunto de documentos datados 2000 años atrás. Se encontraron envueltos en telas y escondidos en jarras de barro. Después de muchos azares e investigaciones, se supo que los autores de aquellos textos debieron ser habitantes de una población llamada Qumran, una comunidad extremista judía que vivió en el siglo I antes de nuestra era y que la mayoría de los investigadores llegó a identificar con los esenios. Entre estos manuscritos se encuentra el llamado documento Q,
que nos devuelve el personaje de Jesús como fue originalmente. La idea de un Jesús revolucionario no es nueva. Así lo han querido ver, siglos después, algunos cristianos progresistas como los de la llamada Teología de la Liberación, o también el Cristo según los masones, etc. Lo más importante es que su figura no puede sacarse de su contexto histórico. Es decir, el pueblo judío y el tiempo en el que vivió, ni tampoco puede pasarse por alto la influencia en él de la secta esenia. Se vio a sí mismo como Mesías, concretamente como el siervo de Yahvé, hijo del hombre, es decir, Dios y hombre, que por tanto podía morir como hombre y resucitar como Dios. Por eso, en los evangelios se repite que sabía que iba a morir, pero también que esperaba resucitar. Así fue. Otro aspecto que parece desprenderse de dicho documento es el hecho de que Jesús no se concibió a sí mismo como un hombre encargado de una misión salvadora. Él era la sabiduría, el Señor y sobre todo el Hijo de Dios que venía a los hombres para enseñar a estos, fundamentalmente, el camino para llegar a su Padre. Si bien conviene matizar que sólo Él podía llamar Padre a Dios, sólo Él conocía al Padre, y a Él solo el Padre podía conocerlo. Aquellos conceptos no eran nuevos para el judaísmo, pero realmente provocativo fue el hecho de que Jesús se los aplicaba a sí mismo, y eso solo podía llevarle a la muerte. Él siempre lo supo y lo aceptó. De igual modo, lo que se desprende de las enseñanzas de Jesús en los documentos extraídos de los documentos de Qumran es algo que recogieron los templarios. Jesús creía en la existencia del mal. Existen fuerzas del bien y del mal generando causas y efectos, pero éstas eran especialmente de orden espiritual. Es por ello que expulsaba los demonios de los poseídos, y porque tampoco culpó a la sociedad de su tiempo ni a la política del origen de los males de su época. Es de suma importancia destacar este punto, ya que los templarios fueron muy conscientes de ello y trabajaron con sus artes mágicas en este sentido, si bien de un modo oculto. Si existió un plan crístico, fue precisamente este: el conocimiento de la existencia de las fuerzas oscuras y el trabajo de los iniciados para aniquilar en este planeta ambas fuerzas. Conviene recordar que Jesús y los esenios conocieron los escritos de Enoc y todo lo referente a los ángeles caídos. Esta creencia se halla vivamente reflejada en las más antiguas mitologías sumerias, babilónicas y egipcias, y en otros muchos mitos y leyendas extendidos por la geografía del planeta. ¿No es señal ineludible de que existe un sustrato de verdad en ellas? Solo hay que constatar cómo las películas están llenas de estos temas, sobre malos que proceden de mundos mágicos y mitológicos. En realidad, vienen recogiendo esas historias y leyendas que, por otra parte, están profundamente incorporadas a nuestro inconsciente colectivo. Quizás sea por ello que tienen tanto éxito de público en todo el mundo. En esta época no es fácil comprender, a nivel racional, por ello lo incluimos en el apartado de la fantasía, la cosmovisión que tuvo Jesús, pero en las culturas de la antigüedad este principio del bien y el mal era el origen de todo, y Jesús fue consciente de ello. Para él, el adversario número uno fue el diablo y sus huestes demoníacas. A quien buscó Jesús en el desierto fue a Satanás, o tal vez a Lucifer. Con ello quiero apuntar algo que es muy poco comprendido. Jesús sabía que eran ángeles caídos, y tal vez trató de convencerles de que abandonaran su situación de rebeldía y les propusiera que volvieran a la casa del Padre. Es obvio que no lo consiguió, así que no debió tratarse de aquellas tentaciones de las que hablan los evangelios canónicos, ni mucho menos,
tuvo que ser algo mucho más trascendental, aunque resulte imposible conocer los hechos reales. Algo que se describe en los manuscritos de Qumran es que todo el sistema político fue un poder controlado por Satanás, posiblemente lo siga siendo. Cuando éste le ofrece el dominio de todos los reinos de la tierra que él posee por derecho propio, está hablando en términos de algo real, no metafórico. De lo que se puede deducir fácilmente que estamos en una dimensión y en un mundo donde hay un rey, y este es Satanás, y que Jesús vino a liberarnos de esa tiranía, esclavitud. Es por esto que parte de su ministerio consistiera en la expulsión de demonios. Y así lo ordenó después a sus discípulos. Jesús no parece haberse tomado a la ligera la cuestión de la existencia de seres demoníacos. Incluso enseña que, si no son sustituidos por la aceptación del mensaje que él predica, podrían regresar después de haber sido expulsados de alguien, con lo que la situación del infeliz sería mucho peor. En definitiva, existe una realidad negativa controlada por el diablo, lo que no resta un ápice al hecho aún más crucial de que hay una realidad positiva, el reino del Padre, que se percibe con nitidez en todos los mensajes y obras de Jesús. Por lo tanto, podría decirse que Jesús se enfrentaba con el mal, y es esto una parte principal del contenido de las ceremonias, ritos y símbolos templarios. El Baphomet, mencionado ya en el capítulo precedente y sobre el que se profundizará en el siguiente, pudo ser realmente el rostro del diablo. Y no es que lo adoraran, pudo tratarse de todo lo contrario, lo combatían. Viene a ser algo así como el cráneo que tenían los monjes contemplativos en sus celdas para recordarse a sí mismos el hecho ineludible de la muerte. Polvo somos y en polvo nos hemos de convertir. Un recordatorio. Pues de esta forma podría entenderse que fuera representada la existencia real del mal para no olvidar ni quién era el verdadero enemigo ni la forma de combatirlo. En el documento Q, por otra parte, quedan claras las pretensiones de Jesús de autoridad sin parangón. Insiste en que el hombre tiene que tomar partido por él y que no hacerlo solo puede terminar en desastre. Él partía de la base de que todos, ¿se refería a los ángeles caídos también?, se habían extraviado y que su misión era recuperarlos. De hecho, estaba dispuesto a abrir las puertas del reino a los que no eran judíos ni tenían la fe suficiente como para aceptarlo. Lo trágico iba a ser que muchos judíos, los supuestos hijos del reino, se quedarían fuera, mientras los no judíos, venidos de cualquier parte del planeta, se sentarían a la mesa de Abraham. Los caballeros de la Orden del Temple, seguidores de la doctrina cátara, fueron perfectos conocedores de estas enseñanzas originales de Jesús. ¿Cómo llegaron a ellos los manuscritos o copias que se han descubierto hace muy pocos años en Qumran? Lo desconocemos, pero el hecho está allí, y toda la cosmovisión templaria es idéntica a la que pudo tener Jesús, como muestran estos manuscritos originales. Hoy se habla sin parar de esoterismo y misterio. Desde luego, en aquella época se difería en el modo en que tenía que ser tratado el problema. La Iglesia católica pretendió arrogarse este poder absoluto y manipuló tanto el mensaje como la personalidad de Jesús según su conveniencia, convirtiéndolo en un ser acaramelado, manso, dulce y melifluo. Imagen falsa, no cabe duda. Este no fue el Jesús real. Los sacerdotes cristianos, como lo fueron antes los judíos, adoptaron el contenido y la forma a su manera y con ello adquirieron el dominio y el poder, influenciados por el gnosticismo. La religión que quisieron mostrar se alejaba, así, de los verdaderos contenidos del mensaje de Jesús. Tanto que se apropiaron el poder sobre los demonios,
metiendo el miedo en el cuerpo a sus fieles, y sobre todo manejando el tema del infierno a su antojo. En este siglo se ha pasado al extremo opuesto, en un cíclico movimiento pendular. Pero ¿acaso la verdad en la que creía Jesús ha cambiado? La Orden del Temple pretendió recuperar al Jesús original y por ello apoyó secretamente a los cátaros e incluso les defendió en ocasiones, o bien les ocultó cuando hizo falta. La revolución religiosa que pretendieron fracasó, como también lo hizo la de Jesús, en cierto sentido, al menos de momento, aunque no cabe duda que su impronta espiritual marcó a todos, generación tras generación, y que su lucha no fue en vano, aunque no lograra por completo su objetivo. ¿Quiere esto decir que Jesús debería volver para terminar su misión? Este tema debe dejarse abierto, pues la segunda venida anunciada por el apóstol Juan en el Apocalipsis puede ser interpretada de muchas maneras, sin que ninguna sea excluyente de la otra. ¿Fue el temple parte de un amplio plan crístico? Las referencias a Cristo están presentes en muchas tradiciones y escuelas espirituales. Es una entidad energética de espectacular dimensión espiritual y de unas cualidades vibracionales tan altas y puras que la hacen semejante al Padre, la gran fuente de la que emana una creación que es, a la vez, creadora. Esta entidad encarnó en la tierra como Jesús de Nazaret, en un momento determinante para la humanidad y el planeta. Su vida y su obra humana se dirigió a expandir el cuerpo crístico hasta lograr que su nueva venida coincida con la conformación de una nueva tierra y una nueva humanidad. Tras su encarnación como Jesús, se ha desarrollado un plan que incluye la configuración de 3 organizaciones aparentemente distintas entre sí, pero íntimamente entrelazadas. La Orden Templaria, creada tanto para preservar el auténtico mensaje de Jesús y su genuina figura, existía un alto riesgo de olvido y tergiversación bajo la manipulación y la red de intereses de la Iglesia de Roma, como para rescatar y poner en valor determinados saberes y prácticas energéticas y espirituales que la humanidad posee desde hace miles de años, pero que corría el peligro de perder. La Orden franciscana, cuyo nacimiento y despliegue tiene como objeto llevar a cabo en el interior de la Iglesia el mismo trabajo que la templaria efectúa en el exterior, asegurar la permanencia de la verdadera figura de Jesús, no la manipulada por la jerarquía eclesiástica y los intereses creados, y la fidelidad hacia un auténtico mensaje de amor. Y, finalmente, una sociedad secreta que, tras la disolución del Temple y aprovechando la aureola histórica que generó la intervención política y religiosa contra ella, creciera en múltiples ramificaciones interrelacionando los valores espirituales en sentido estricto con otros de contenido filosófico, científico y ético, social, político, que abrieran nuevas perspectivas y escala de valores en la humanidad. El objeto de todo ello consiste en que, cuando llegue el momento de la nueva venida de Jesús, ambos, su figura y su mensaje, se mantengan presentes y activos en la humanidad, sobre todo en Occidente, donde la pérdida del sentido de lo trascendente se haría, como así ha sido, más acusada a lo largo de los siglos y los poderes densos y materialistas más fuertes y consolidados. Like, comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.